Estaba cansada de trabajar tantas horas y no tener una vida tan siquiera decente. A los 16 años empecé a pensar en irme de mi país y a los 19 me fui. Empecemos hablando de qué tan realista es hacer eso en términos de números, o sea, en términos de dinero y así. Em, en mi país, las rentas, el alquiler de las casas están por $200. El salario va por ahí, hablemos de todo en dólares, el salario va por ahí de unos 360. Y las casas que se rentan, o sea, ya se imaginan de que una persona sola no puede alquilar una casa por sí misma, ¿no? Y las casas que se rentan a esos precios necesitan solo una palabra para ser descritas: miserables. Y como ya lo he dicho, me fui a un país rico de Europa y bien, cuando llego aquí, aparte del show cultural, del idioma, de todo eso, de X, de Y, de Z, hablemos de los precios. Una habitación va de 500, vamos a hablarlo en términos de dólares, aquí no se usan dólares, pero hablemoslo así para que se hagan una idea. Una habitación aquí va de $500 hasta 1,250 para una habitación, ojo, en una de las ciudades más concurridas. Otra cosa, en mi país no era obligatorio el seguro médico, aquí sí lo es, va de entre 260 a 460, eso y lo otro. Como lo puedes ver en la pantalla, con ChatGPT, hacemos cuenta de cuánto necesitaría ahorrar una persona que gana aproximadamente $400 al mes para venirse a un país como esos. O sea, básicamente tendrías que ahorrar 8 años de tu vida e incluso así no sería suficiente. Y como ya digo, vine aquí con 19 años. ¿Qué se suponía que hiciera? Empezar a ahorrar desde los 11. Y quizá tú no quieras tampoco ahorrar 8 años de tu vida por una posibilidad y desperdiciar básicamente toda tu juventud, ¿no? Porque si empiezas, digamos, la mayoría empieza trabajando a los 18 años porque por esas cosas de la inseguridad y todo eso, que no es muy seguro para alguien de 14 años o 15 años estar trabajando en países con alta delincuencia, con alta criminalidad, no es seguro ni siquiera salir de tu casa. Digamos de que empiezas a trabajar a los 18 años. Seguramente tú no quieres desperdiciar toda tu juventud trabajando por una posibilidad, por algo que no tienes ninguna seguridad de que vaya a funcionar, porque si ahorras 8 años por una idea, por un sueño, porque no sabes cómo va a ser las cosas en donde llegues, si pasas ahorrando 8 años terminarías a los 26. Seguramente no quieres ocupar los mejores años de tu vida en eso, ¿no? Y mi intención no es desmotivar ni tampoco motivar a hacer cosas riesgosas, ¿no? Pero a veces cuando pensamos solo desde nuestra perspectiva, las cosas pueden ser sobreabrumadoras. La realidad puede ser muy abrumadora cuando solo lo vemos desde nuestro ángulo. Cuando vine aquí me encontré con diferentes realidades, conocí a gente huyendo de países como Irak, de países como Irán, de África, niños árabes caminando durante días entre bosques para llegar a ese país. Y la pregunta es, ¿qué tan realista es migrar sin dinero? No lo es, no lo es. Estaba viendo un podcast de una persona que estaba haciendo política en Estados Unidos y decía que la razón por la que están tan en contra de la migración bajo esas circunstancias es porque es altamente riesgoso. La mayoría de la migración latinoamericana es o hacia Estados Unidos o hacia España, pero espero y ruego dentro de mí que en estos momentos tus metas no sean ir de Estados Unidos. Y sí, Latinoamérica tiene muchas problemáticas. La mayoría de países lidian con corrupción, con pobreza, con criminalidad, con drogas. Hace unos días vi incluso este TikTok de las desapariciones en México. Y me pregunto entonces, bueno, viene esa pregunta, quizás ustedes ya la conocen, ¿quién es más valiente, el que se va o el que se queda? Y bien, realmente la mayoría se queda. Entonces ya pueden ustedes contestarse por sí mismos esa pregunta, ¿no? La mayoría se queda. Eh,
Actualmente, y no son datos que me estoy inventando yo, y no, Miami no me lo confirmó. La mayoría viene eso del libro de Branko Milanovic, pero como sea. Actualmente un 3% de la población mundial son migrantes. Y en ese libro hace la imagen, cómo sería si hiciéramos un país, cómo sería si hiciéramos un país con ese 3% con ese 3% de la población mundial de migrantes y lo llamáramos Microlandia. Bueno, he conocido incluso personas que me dicen, nada, no creo que solo un 3% de la población sean los que son migrantes, yo creo de que ya el 40% se fue, no sé, de Colombia, y eso no es posible, eso no es posible. Y sé que es necesario para la mayoría de nosotros o para quienes decidimos hacerlo, sé que es necesario, un paso necesario para poder continuar con nuestras vidas, porque seguramente no somos solo nosotros mismos nuestra responsabilidad, pero es un hecho que la mayoría de gente no lo hará. Por eso también es que los, los migrantes, las migrantes, cuando se van, tienen todavía una gran responsabilidad con las personas que se quedan, en la mayoría de los casos. Y quienes deciden hacerlo, una vez empiezan este recorrido, se encuentran de verdad en ambientes hostiles. Les voy a contar esa historia en partes, entonces volviendo a cuando me fui. Llego la noche de un viernes a la capital económica del segundo país más rico de Europa y bien, no he entendido una mierda. Sí, ya, como digo, ya había estado estudiando el idioma, pero hay una diferencia entre cómo crees que has progresado a cómo has progresado. No he entendido una mierda. Y solo tenía un papel con la dirección de donde me hospedaría, un Airbnb. Y lo primero que hice fue tomar un taxi. Lo primero que me dijo el taxista esa noche fue mi Herzlich Willkommen. Fue, todas las chicas aquí se hacen prostitutas.